Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían una concepción unitaria del alma, concepción que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades anímicas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos descarnados o inframundo, también llamado como Xomayán, término que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba 4 días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán. Estos lo enviaban a una de las 9 regiones donde el muerto permanecía un periodo de prueba de 4 años antes de continuar su vida en el Mictlán y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica, de lo que hay registros de las etnias totonaca, náhuatl, mexica y maya, entre otras. En esta época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlo durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Para los indígenas, la muerte no tenía connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en la vida. Los entierros prehispánicos eran acompañados por 2 tipos de objetos: los que en vida habrían sido utilizados por el muerto y los que podía necesitar en su tránsito al inframundo. En el siglo XVI, tras la conquista, se introduce a México el terror a la muerte y al infierno, con la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se observa una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo. Así, la colonia fue en una época de sincretismo donde los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de muchas creencias indígenas, dando como resultado un catolicismo muy propio de las Américas, caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánicas y la religión católica. En esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, cuando se veneraban restos de santos europeos y asiáticos recibidos en el puerto de Veracruz y transportados a diferentes destinos, en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias y con reliquias de pan de azúcar, antecesores de nuestras calaveras, y el llamado pan de muerto. El sincretismo de las costumbres españolas e indígenas originó lo que hoy es la fiesta del Día de Muertos, al ser México un país pluricultural y pluriétnico. Tal celebración no tiene carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según el pueblo indígena o grupo social que lo practique, construyendo así, más que una festividad cristiana, una celebración que es resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener vivas sus antiguas tradiciones. La fiesta del Día de Muertos se realiza el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre.
días señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Desde luego, la esencia más pura de estas fiestas se observa en las comunidades indígenas y rurales, donde se tiene la creencia de que las ánimas de los difuntos regresan esas noches para disfrutar los platillos y las flores que sus parientes le ofrecen. Las ánimas llegan en forma ordenada. A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración, no se les pone ofrenda, pues se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración, por lo que sirven solamente como ayudantes de otras ánimas. El 28 de octubre se destina a los muertos que fueron asesinados con violencia, de manera trágica. El 30 y 31 de octubre son dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados, limbitos, y a los más pequeños, respectivamente. El 1 de noviembre, o Día de Todos los Santos, es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, celebrándose igualmente a los niños. El día 2, en cambio, es el llamado Día de los Muertos, la máxima festividad de su tipo en nuestro país, celebración que comienza desde la madrugada con el tañido de las campanas de las iglesias y la práctica de ciertos ritos, como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, los que tienen un gran significado para las familias porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas y a transitar por un buen camino tras la muerte. Como ya comentamos, el altar es la representación iconoplástica de la visión que todo un pueblo tiene sobre el tema de la muerte y de cómo en la alegoría conducen su significado a distintos temas implícitos y los representa en forma armónica dentro de un solo enunciado. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresan del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, así consolidarlos y confortarlos por la pérdida. El altar, como un elemento tangible de tal sincretismo, se conforma de la siguiente manera. Se coloca en una habitación sobre una mesa o repisa, cuyos niveles representan los estratos de la existencia. Los más comunes son los altares de 2 niveles, que representan el cielo y la tierra. En cambio, los altares de 3 niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio. A su vez, en un altar de 7 niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Este ha sido considerado como el altar tradicional por excelencia. En su elaboración se deben considerar ciertos elementos básicos. Cada uno de los escalones se forra en tela negra y blanca. Tienen un significado distinto. En el primer escalón va colocada la imagen de un santo del cual se sea devoto. En el segundo se destina a las ánimas del purgatorio. Es útil porque por medio de él está el alma del difunto. Obtiene el permiso para salir de ese lugar en caso de encontrarse ahí. El tercer escalón se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto está el personaje principal. Es otro elemento central de la festividad del Día de Muertos. El pan se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan. En el quinto se colocan el alimento y las frutas preferidas del difunto. En el sexto escalón se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a las cuales se les recuerda por medio del altar. Por último, en el séptimo escalón se coloca una cruz formada por semillas o frutas como el tejocote o la lima. Las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu
a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva ese día con sus deudos. Entre los elementos más representativos del altar se hallan los siguientes. Imagen del difunto. Dicha imagen honra la parte más alta del altar, se coloca de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y esto vean a su vez únicamente el del difunto. La cruz, utilizada en todos los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la veneración de los muertos. La cruz va en la parte superior del altar, a un lado de la imagen del difunto, y puede ser de sal o de ceniza. Imagen de las ánimas del purgatorio. Esta se coloca para que en caso de que el espíritu del muerto se encuentre en el purgatorio, se facilite su salida. Y según la religión católica, los que mueren habiendo cometido pecados veniales sin confesarse, deben de expiar sus culpas en el purgatorio. Copal e incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar. El incienso santifica el ambiente. Arco. Se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se le adorna con limonarias y una flor de cempasúchil. Papel picado. Es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del viento. Velas, veladoras y cirios. Todos estos elementos se consideran como una luz que guía en este mundo. Son por tradición de color morado y blanco, ya que significan duelo y pureza respectivamente. Los cirios pueden ser colocados según los puntos cardinales y las veladoras se extienden a modo de sendero para llegar al altar. Agua. Tiene gran importancia, ya que entre otros significados refleja la pureza del alma, el cielo continuo de la regeneración de la vida y de las siembras. Además, un vaso de agua sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. También se puede colocar junto a ella un jabón, una toalla y un espejo para el aseo de los muertos. Flores. Son el ornato usual en los altares y en el sepulcro. La flor de cempasúchil es la flor que por su aroma sirve de guía a los espíritus en este mundo. Calaveras. Son distribuidas en todo el altar y pueden ser de azúcar, barro o yeso, con adornos de colores. Se les considera una alusión a la muerte y recuerdan que ésta siempre se encuentra presente. Comida. El alimento tradicional o el que era del agrado de los fallecidos se pone para que el alma visitada lo disfrute. El pan es una representación de la Eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles. Puede ser en forma de muertito, de pátzcuaro o de adorno redondo, adornado con formas de huesos en alusión a la cruz, espolvoreado con azúcar y hecho con anís. Bebidas alcohólicas. Son bebidas del gusto del difunto, denominados trago. Generalmente son caballitos de tequila, pulque o mezcal. Objetos personales. Se colocan igualmente artículos pertenecientes en la vida de los difuntos, con la finalidad de que el espíritu pueda recordar los momentos de su vida. En caso de los niños, se empleaban sus juguetes preferidos. La cultura mexicana tiene su más colorida representación en la celebración de Día de Muertos, festividad que se ha visto retratada en diferentes expresiones culturales, las que abarcan todas las manifestaciones,
desde el arte prehispánico hasta el arte popular de nuestros días. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado, suscríbete al canal, compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima.